Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo. Y la pastora Yayer Gañarás. Y este es el programa La La gracia Gracia no no se se mezcla. mezcla. Hoy es día miércoles 15 de octubre del año 2025 y estamos aquí en la ciudad de Nueva York transmitiendo en vivo y en directo con el programa La Gracia no se mezcla. El tema que tenemos hoy, la parte número 6, ¿con qué te estás alimentando? Ese es el tema que estamos trayendo todos los días miércoles. Todavía hoy no va a ser la última parte, tenemos muchos versículos, tenemos mucha palabra para transmitirles, así que quédense, ustedes que se están conectando, aquellos que lo ven después grabado, mirá, escuchá esta palabra, recibí la palabra de gracia, recibí el mensaje de fe, porque Dios es real, Dios es verdadero. Y te damos gracias desde ya a todos aquellos, le damos gracias a aquellos que se conectan, a aquellos que nos siguen, a aquellos que nos mandan mensajes, a aquellos que nos mandan saludos. Desde ya le damos muchas gracias. Estamos saliendo en vivo por TikTok y también simultáneamente por Facebook. Les pedimos también que nos ayuden a compartir este evangelio, a compartir con otros en sus redes, que puedan pasar, compartir, share este programa con otros. Lo primero que hacemos es orar. Vamos a orar para que el Espíritu de Cristo nos guíe, nos dirija en este día y podamos nosotros transmitir esta palabra con claridad. Es muy importante que podamos ser claros para que ustedes que están ahí puedan recibir la palabra y entenderla. Acuérdense que se recibe, se entiende y después, cuando la recibimos, entendemos, abrazamos esta palabra y podemos obtener los resultados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder estar aquí en vivo. Gracias por la salvación, que es lo más importante que tenemos, por el eterno perdón de los pecados. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por salvarnos cuando estábamos sin vida, sin fe, sin esperanza, ajenos a los pactos, ajenos a las promesas. Pero en la cruz, por medio de tu sangre, tú nos reconciliaste para presentarnos justos, santos, perfectos, sin mancha e irreprensibles. Qué privilegio que tenemos, Señor, que hoy estamos bendecidos con toda bendición. Señor, a todos aquellos que van a ver este programa, aquellos que se conectan, varones, mujeres, familias, jóvenes, que puedan recibir estas verdades y puedan abrazar esta palabra maravillosa. Gracias, Padre, que siendo un Dios de amor te acordaste de nosotros, que seas tú, Señor, ahora visitando, Señor, por medio de este programa las vidas. Si hay alguien que se conecta y está pasando un momento de enfermedad, de dolor en su cuerpo, Señor, que al escuchar estos mensajes sea sanado, sea libertado, sea levantado. Si hay alguien triste, alguien que esté preocupado, oprimido, alguien que esté viviendo en depresión, en desgano, desánimo, que pueda llegar esta verdad, que pueda llegar esta palabra y abrazar estas verdades, Señor. Lo creemos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos, como siempre, Señor, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para entender las inescrutables riquezas de tu gracia, de tu amor, Señor, de la fe, de todo lo que tú ya nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la influencia que tiene que ver el mundo, ¿no? El mundo con el mensaje de la gracia. Y los últimos programas hablamos acerca de eso mismo, ¿no? La influencia que tiene el mundo dentro de la iglesia. El mundo es un sistema. El mundo no es ni malo ni es bueno. El mundo es un sistema y nosotros estamos en este mundo.
pero como Jesús siempre decía, nosotros aunque estamos en este mundo, no caminamos, ¿no?, conforme a los principios, a los rudimentos del mundo. Y el apóstol Pablo siempre les escribía y les decía, bueno, ustedes murieron con Cristo, ustedes ya no tienen que estar viviendo conforme a los rudimentos del mundo. No tiene que ver con no manejes, ni gustes, ni aun toques, no comas esto, no comas lo otro. No tiene que ver con lo que usted tiene que hacer, vestimenta, comida, días de guardar. No tiene que ver con eso el Evangelio. El Evangelio es la vida de Cristo viviendo en nosotros. El Evangelio no tiene que ver con cambios de comportamiento. Aunque produce, el Evangelio, por supuesto, tiene que producir cambio de comportamiento en la vida del individuo que está recibiendo la palabra, pero no es el mensaje, no apunta a tu comportamiento, a tu forma o estilo de vida. El mensaje de Cristo apunta a la vida de Cristo viviendo dentro tuyo. Cuando tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros, el ejemplo que ponemos muchas veces, el de un árbol, que el árbol estando plantado en un lugar, recibe el agua, recibe el sol, recibe todos los efectos climáticos de la naturaleza y con el tiempo da fruto. Así también nosotros, estando plantados en Cristo, cimentados, fundamentados en el Evangelio de la incircuncisión, el Evangelio que trajo el apóstol Pablo, entonces con el tiempo, por eso no te desesperes, si hay cosas que no estás viendo en tu vida, si hoy estás pasando por un momento difícil y decís, no, me parece que esta no es la verdad, o voy a buscar otra cosa, no te desalientes, no te desanimes, seguí confiando, seguí creyendo, no te rindas, esa es la palabra, no te rindas, seguí recibiendo esta palabra que tiene que ver con Jesucristo. Tu mente siempre te va a decir cuando te equivocas o cuando pasan cosas negativas alrededor tuyo, tu mente te va a decir, me parece que te faltó más oración, me parece que te faltó más consagración, me parece que tendrías que haberte separado más para Dios, me parece que hiciste algunos pecaditos por ahí y por eso no tenés la bendición. La mente siempre te va a traer a condenación, a culpabilidad. Por eso es necesario entender que no se trata de nosotros, sino se trata de en quién estamos creyendo. Y lo que estamos creyendo es muy importante. Hemos sido bombardeados por muchos años por la ley de Moisés. Hemos sido bombardeados por lo que nosotros tenemos que hacer, que tiene que ver con la ley de Moisés, mandamientos, que tiene que ver con esfuerzo propio, nuestra entrega. Pero la realidad es que el Evangelio de verdad tiene que ver con alguien que ya se entregó por nosotros. Por eso la palabra dice que usted y yo somos más que vencedores. Qué bueno saber eso. No que somos vencedores porque si somos vencedores tendríamos que haber peleado, haber batallado, haber entrado en una guerra, entonces batallé y gané. Pero aquí en el pacto de la gracia se trata de que Jesucristo, Él, como dice en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 14, que había un acta de decretos, la cual nos era contraria, que era la ley, la quitó del medio y la clavó en la cruz. Tiene que ver que Él exhibió a todo principado y a toda potestad, triunfando sobre ellos en la cruz, los exhibió públicamente en su desfile triunfal. Y nos dio a nosotros, te dio a ti, querido, abrazá esta verdad en este día, te dio la victoria. Ya la victoria está consumada. Ahora es recibirla y creer que esa victoria fue consumada en la cruz, que ya Cristo lo hizo por y para ti, cargando los pecados en su cuerpo en el madero, y al tercer día, al resucitar, nos dio su vida, nos dio su justicia. Por lo tanto, lo tenemos todo. Pero el mensaje con que te estás alimentando tiene que ver que es muy importante el lugar donde estás aprendiendo, es muy importante tener maestros competentes del nuevo pacto, la palabra competente es capacitado por Dios en la palabra de gracia, es muy importante eso. Si el alimento te lleva a depender de tu esfuerzo, si el alimento que te están dando, estoy hablando de la palabra, de la enseñanza, de la doctrina, si el alimento tiene que ver con algo que tú tengas que hacer, no es el alimento correcto. El alimento correcto es Jesucristo, ese es el alimento correcto, es Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver unos versículos que nunca los trajimos antes, ni en el programa La Gracia no se mezcla,
ni en otra enseñanza, otra prédica, pero me llamaron mucho la atención, nos llamaron la atención y queremos transmitirte este mensaje. Yo sé que... Bueno, bienvenida, Pastora Yayi, el programa La Gracia no se mezcla. Amén, bendecidos con toda bendición. Permiso. Acá estamos nuevamente. Como siempre los invitamos a compartir este mensaje, como decía el Pastor Leo, que pueden compartir. También estamos, creo que esta ya es la quinta... Yo dije sexta, me parece que ¿Sí? es la sexta. Sí. Bueno, ahora miramos bien. Bueno, ahora vamos a mirar bien. Yo creo que siempre usted tiene la razón. Pero, Por eso tenemos 34 años en matrimonio. Las otras están ahí, Hizo... están ya en YouTube, así que si no las has visto en las enseñanzas anteriores de con qué te estás alimentando, lo puedes encontrar ahí en el canal de YouTube. Amén. Ah, sí, 6, tenés razón. La Muy quinta bien, fue la semana. parte número Yo 6. le había puesto 5. Estamos en la parte número 6 entonces. Así que también para que nos envíen sus saludos y decirnos de dónde nos están viendo, también lo pueden hacer ahí. Así que, y compartir, claro. Ahí estoy ya. Corregí porque yo le había puesto 6, entonces corregí ahora el número. Había puesto 5, digo, y le corregí el número 6. Yo tenía razón. Sí, vos tenías muy bien. razón. Sí, me parece que siempre tengo la razón. Muy Muy bien. Sometimes. Algunas veces, dice la pastora. Bueno, justo en estos momentos se está jugando la semifinal del fútbol Campeonato Mundial Sub-20 en Santiago de Chile, Argentina contra Colombia. El primer tiempo 0-0, pude ver el primer tiempo. Ustedes saben que soy futbolero, siempre lo digo, me gusta mucho el fútbol. Y bueno, y más cuando juega nuestra selección, aunque es un campeonato de chicos, ¿no? Pero siempre es lindo ver fútbol y más cuando es internacional. Muy buen equipo tiene Colombia, la verdad que muy buen equipo. Jugó muy bien el primer tiempo. No le digas mucho que ya... Argentina tuvo un par de jugadas, pero bueno, ahora se va a definir en los próximos minutos. No sé si alcanzaremos. Porque ojo que si empatan hay alargue y hay penales si están empatados. Oh, es con penales. Sí, la otra semifinal fue Francia y Marruecos y jugaron los 90 minutos alargue y hubo penales y ganó Marruecos. O sea que Marruecos está en la final del Claro, domingo. o sea que el que gane de acá juega con Marruecos. Exactamente, de Colombia a Argentina juega con Marruecos. Bueno, yo sé que usted no se conectó para escuchar eso, pero yo le comento, le abro mi corazón. Son unos comerciales que damos siempre en el programa. Sí, y tan lindo no vivir en religión, sino vivir en todo lo bueno que Cristo tiene para nuestra vida. Amén. Atienda esta palabra, atienda este momento lo que vamos a decir en el libro de Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12. Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12. Escuche esta palabra porque se trata del alimento que estamos comiendo y Jesús tenía mucho cuidado, por eso estos versículos, Amén. porque es necesario tener la enseñanza correcta, la doctrina correcta, porque acuérdese que el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Si no hay conocimiento, si no se separan bien los pactos, si se mezclan los pactos, si te están dando una palabra que fue para Israel o una palabra que fue en la ley de Moisés, entonces no es un buen alimento. El alimento correcto tiene que ver con Jesucristo del libro de Romanos para adelante, las epístolas de Pablo. Pero sí podemos enseñar de toda la Biblia, como siempre dice el pastor Leo. Así es, claro que sí. Muy bien. Mateo 16, versículo 5 en adelante. Amén. Leemos entonces, dice así. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No tenéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Muy bien, tremendo, ¿no? Jesús
hablando del pan para ver qué pensaban ellos. Trajeron pan y ellos estaban pensando acerca del pan. Y en el versículo 5 le dice, perdón, el 6 le dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Acuérdese que este Jesús de Nazaret, antes de la cruz, el apóstol Pablo no estaba en escena todavía, porque viene después de la muerte, resurrección de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la levadura que estaba hablando Jesús? Eso es lo que vamos a ver un poquito en quizá la primera parte de este programa. ¿Cuál es la levadura de dos grupos, fariseos y de los saduceos, Pastor Ayashi? Amén. Es muy interesante porque estos son dos grupos que pertenecían a lo que era el judaísmo del tiempo cuando vino Jesús. Fariseos y saduceos. Muy bien. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos era un grupo de judíos que guardaban estrictamente la ley de Moisés y las leyes morales, tanto los 10 mandamientos como las leyes morales del judaísmo. ¿Cuándo comienza los fariseos? ¿Cuándo comienza este grupo de fariseos? Porque en el Antiguo Testamento no se nombran los fariseos. Claro. Los fariseos son nombrados en el tiempo de Jesús. Ahora, entre el Antiguo Testamento, Malaquías podríamos decir, y el Nuevo Testamento, como dice la Biblia, el libro de Mateo, pasaron 400 años. Atienda bien. 400 años. ¿Qué pasó en esos 400 años? Bueno, fue donde aparecieron este grupo de fariseos. El templo de Jerusalén fue levantado por Salomón, todos sabemos eso. El templo de Jerusalén, puesto en Jerusalén, fue levantado en el año 967 a.C. Casi 1000 años antes del nacimiento de Cristo, construyen el templo de Jerusalén. Atienda bien esto porque es impresionante. En el año 586 antes de Cristo, o sea, aproximadamente unos 450 años después de que se construyó el templo, los babilónicos destruyen el templo. Lo destruyeron. Claro. Se terminó el templo. ¿Qué pasaba en el templo? Se ofrecían sacrificios de animales. La misma forma que había dicho Moisés, pero sin, digamos, directamente el tabernáculo. Era el templo donde había un altar y en ese altar trabajaban los sacerdotes, los levitas, se ofrecían sacrificios de animales y se cumplían las fiestas de los judíos, todo lo que hasta el día de hoy todavía se celebra. Entonces, ahí se hacían sacrificios diariamente, una vez al año, todo tenía que ver con sacrificios de animales. Año 576, antes de Cristo, periodo 967, 576, 400 años aproximadamente, destruyen los babilónicos, y en el año 516, 70 años después, atienda bien, 70 años después de la destrucción, de la primera destrucción del templo, lo reconstruye un hombre llamado Zorobabel. Lo reconstruye bastante rápido. En muy pocos años reconstruye el templo. El templo es reconstruido y otra vez comienzan a ofrecer sacrificios de animales como antes, ¿no? El tiempo de Zorobabel. ¿Cuál es el problema que tienen los judíos? Que siempre eran oprimidos por sus vecinos, ¿no? Podemos meter paréntesis como hasta el día de hoy. Entonces siempre eran oprimidos. En este caso, vuelven los babilónicos, en este caso entra entre el 500 y antes del nacimiento de Cristo, esos 200 años, se forman grupos porque los helenistas, ¿quién eran los helenistas? Los helenistas eran griegos
Y los griegos, que también, podríamos decir, invaden de una forma política todo lo que tiene que ver a los judíos, quieren imponer. ¿Qué quieren imponer? Las normas, las tradiciones, las reglas de el griego, de los griegos. Entonces, estos grupos que se van levantando, ¿se levantan para qué? Para pelear por las tradiciones judías. Y en estos grupos se levantan este nombre, fariseos, que significan en hebreo los separados, que más adelante se juntan con los judíos macabeos y que tienen guerras contra los helenísticos, los helénicos. Ya más o menos usted está entendiendo. Entonces, ¿cuál era la batalla? La batalla era que ellos dicen, no, nosotros vamos a quedarnos a imponer las tradiciones judías, todo lo que nosotros tenemos. No sé si usted se preguntó en algún momento, ¿dónde nacen las sinagogas? Bueno, las sinagogas también nacen, ¿en qué periodo? Entre 586 y 516, acuérdense que estoy yendo para atrás porque son antes de Cristo, ¿no? 586, 516, 70 años. En esos 70 años no hay templo. Como no hay templo, entonces el judío siempre buscó seguir con los sacrificios, seguir con las tradiciones, pero aunque no podían ofrecer sacrificios porque no tenían un templo, se juntaban en diferentes lugares y ahí nacen lo que son las sinagogas. Aunque algunos dicen que las sinagogas comenzaron un poco antes, pero el tiempo más fuerte que se levantan las sinagogas es en este tiempo, de diferentes grupos de judíos, estamos hablando todo antes de Cristo, diferentes grupos de judíos, y entonces ahí mismo en esos grupos están los que se llaman los fariseos. ¿Cuál era el problema de los fariseos? El problema de los fariseos era Pastor Ayashi, que los fariseos, como querían guardar la ley estrictamente, las leyes morales, todo lo que tenía que ver con el judaísmo, y de una forma ellos obligaban, podríamos decir, presionaban, no solamente ellos como sacerdotes, sino que todo el pueblo viva bajo esas leyes. Pero cuando viene Jesús, ¿no? Aparece Jesús, después vamos a hablar de los saduceos. ¿Por qué se confronta con los fariseos Jesús? ¿Sabe por qué se confronta con los fariseos? Porque los fariseos, aunque ellos querían que se cumpla la ley, querían estrictamente, pero el problema es que se olvidaron de Dios. Tenían a la ley como un Dios. O sea, ya no era Dios, Jehová, sino que para ellos la ley era superior a Dios. Entonces, se olvidaron, Jesús les dijo, de la misericordia, de la piedad, del amor, de la justicia. Por eso Jesús los confrontaba y los llevaba a un lugar donde, por ejemplo, un día de reposo, había una mujer encorvada, todos conocemos la historia, que estuvo 80 años encorvada, pero Jesús dice, la sana el día de reposo. Pero ellos guardaban tanto la ley, o sea, no, el día de reposo no se puede hacer nada. Claro, absolutamente nada. No podemos hacer nada. ¿Vas a dejar morir? O sea, ¿tiene más valor la ley que una persona? Le dijo que una hija de Abraham. Una hija de Abraham. Es impresionante. Entonces, era el celo que ellos tenían. Claro, por supuesto, detrás de todo esto está el negocio que tenían ellos con los saduceos. Ahora viene cuál era el negocio. Entonces, pero los fariseos, ellos trataban no dentro del templo, sino que ellos trataban fuera del templo. Ellos conseguían los adeptos para el judaísmo. Ellos judaizaban. Y llegaban a la persona, y está la levadura, que le metían de hacerlos sentir condenados y culpables. Por eso que suele decir sepulcros blanqueados. ¿Por qué ponen cargas que ni ustedes pueden llevar? Claro. Entonces, hoy día, 2025, cuando se habla la palabra fariseo, del tiempo de Jesús hasta ahora, fariseo símbolo de qué? De hipócrita, ¿no? Usted dice, un fariseo no necesita ser cristiano. Exacto. O sea, la gente en el mundo dice, no, este es un fariseo. Ajá. Sí, todos saben lo que es un fariseo. Si no es tan hipócrita, dice, es medio fariseo. Medio fariseo. Me parece que es medio fariseo.
O sea, ¿por qué? Porque dice, no, hagan esto, hagan aquello, pero no lo cumplen, ¿no? Exactamente. Él dijo mi suegra. Ajá, el padre Gatica, predica pero no practica. Sí, siempre decía mi suegra así, Ajá. que en paz descanse, que Dios la tenga en su gloria. Entonces, por eso Jesús les dice a su discípulo, le dice, guárdense de la levadura a los fariseos. ¿Por qué? Porque la levadura era la enseñanza, bien clarito lo dice acá, vamos otra vez a esta parte. Jesús le dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5.000 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? El pan no es un problema. Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis. O sea, la levadura tiene que ver con el pan. Claro. ¿Cómo que no entendéis? Que no fue por el pan que os dije que os guardase de la levadura de los fariseos, de los saduceos. No es por la levadura, no tiene que ver con el pan. La levadura tiene que ver, dice acá, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino que se guardasen, que tengan cuidado, presten atención a la doctrina, o sea, las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Los saduceos, tremendo. Hasta el día de hoy, todo esto que los fariseos tenían está en el sistema del mundo. Ahora le digo por qué. Cuando reconstruye Zorobabel el templo en el año 516 a.C., en el año 20 a.C., solamente 20 años, entre 20 y 10 años antes que naciera Jesús, se remodela el templo de Jerusalén. Se remodeló el templo. O sea, se construye Salomón, lo destruyen los babilónicos, 586 a.C., lo reconstruye por primera vez, es reconstruido por este Zorobabel en el 516, y en el año 20 a.C. lo remodelan y le cambian el nombre. Entonces le ponen Templo de Herodes. Ya no es más Jerusalén, sino que es el Templo de Herodes, que finalmente iba a ser destruido en el año 70 después de Cristo. Vamos bien por ahí, ¿no? Ponemos bien. Claro. Muy bien. Ahora, ¿cuál era el problema de los saduceos? Bueno, acá viene la historia de los saduceos. Ya hablamos de los fariseos, que eran celosos de la ley, que nacieron más o menos 200 años antes de Cristo, ese grupo de fariseos, pero que no trabajaban dentro del templo, pero los saduceos sí. ¿Quiénes eran los saduceos? Eran la gente rica que tenían que ver con la aristocracia. La palabra aristocracia es una clase privilegiada. Entonces, el dinero, poder, todos sabemos eso, y el poder tiene que ver con el dinero. ¿Qué manejaban los saduceos? Manejaban todo lo que tenía que ver con el templo. Pero como eran judíos, ellos tenían a los sacerdotes, a la tribu de Leví, trabajando dentro del templo donde se ofrecían sacrificios de animales, continuamente. Eso era diario, sacrificios de animales, para obtener perdón de pecados, para obtener la justicia de Dios, para tener paz con Dios. Disculpe que tome agua. Para tener paz con Dios. O sea, todas esas ofrendas las hacían los sacerdotes de la tribu de Leví, judíos, pero los saduceos manejaban todo lo que tenía que ver, el dinero, la política, y manejaban también, este grupo de saduceos, las relaciones que tenían con el Imperio Romano, que eran el que los gobernaba, podríamos decir. Porque los judíos era un gobierno dentro de otro gobierno, eso todos lo saben. Claro. Y por eso el problema de los impuestos, los cobradores de impuestos que le cobraban a los hermanos judíos para darle la plata a los romanos. Eso eran los saduceos y eso eran los fariseos. Ya tenemos esos dos grupos. Tanto uno como otros
eran los que peleaban y discutían con Jesús. Algunos estarán preguntando, ¿y qué pasa con los escribas? Bueno, los escribas también tenían que ver con los fariseos más que con los saduceos, pero acuérdese que los fariseos tenían mucha influencia con el pueblo. Ellos trabajaban con el pueblo, ellos estaban diciéndole al pueblo, escuche que ahora le voy a decir algo que es muy bueno, tenés que prepararte, tenés que estudiar las leyes judías, tenés que estudiar el Torá. Y los lugares, ahí viene, donde se estudiaba el Torá, ¿dónde era en ese tiempo? En las sinagogas. En las sinagogas. En las sinagogas. O sea, el templo una cosa, pero la sinagoga es el lugar de preparación. Por eso Jesús, cuando predicaba, entraba al templo y Jesús decía que ese era el templo de Jerusalén. Claro. Él no tenía problema con el templo. Respetaba el templo, Jesús de Nazaret, y entraba a las sinagogas donde podía él enseñar. Por eso sigue entrando Jesús a la sinagoga, capítulo 4 de Lucas, por ejemplo, con el rollo del libro de Isaías, comenzó a decir, el Espíritu Santo está sobre mí. ¿Dónde entraba entonces? En las sinagogas judías a llevar la palabra, el caso de Jesús. Entonces, vemos que Jesús le dice a sus discípulos, cuídense, tengan cuidado con la doctrina de los fariseos. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema de los fariseos saduceos? Que podían transmitirle tanta ley que los podían arrastrar y convertirse en fariseos. En fariseos, claro. Entonces, exaltar la ley. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, él le dice, el Dios de este siglo les encegueció la mente. ¿Cuál es el Dios de este siglo? Lo que tienen los fariseos y los saduceos. Esa es la levadura. La ley de Moisés. Al máximo eran estrictos en querer cumplir la ley de todas las formas. Eran tan extremos que se está muriendo una persona, un día, no, déjenla que se muera. Claro, esperemos hasta el domingo. No, pero se está muriendo hoy. Sí, bueno, pero hoy es sábado, no hacemos nada. Que aguante el domingo. Y si se muere, se muere. Si se muere, bueno, claro. chule. O sea, Bad. sacaban la piedad, sacaban la misericordia, el amor, la justicia, dejaban todo eso afuera y querían darle honra, honor a lo que era la ley de Moisés. Tremendo esto, ¿no? Ya tenemos entonces el templo de Jerusalén, se hacían los sacrificios, tenemos las sinagogas donde los fariseos eran que enseñaban, preparaban a los judíos con el Torá, con la palabra, y tenemos entonces ahora a Jesús que viene y se levanta, podríamos decir, no en contra de la ley de Moisés en sí, pero él lleva a un lugar a esta gente. ¿A dónde los lleva? A que puedan entender que por más que ellos se esfuercen en querer cumplir la ley al pie de la letra, nunca iban a poder. Por eso en el capítulo 5 de Mateo les dice, bueno, ustedes dicen que matar a alguien es cuando alguien literalmente toma una espada y mata a otro. Eso es matar en la ley. Sí, eso es matar. Mas yo digo que cualquiera que hable mal de su hermano, cualquiera que hable mal de su hermana, con eso ya lo mató. No es necesario hacerlo físicamente. Hablando. Ustedes dicen que el adulterio es cuando un hombre y una mujer no están casados, tienen relaciones sexuales. Esa es la ley de Moisés, sí, estamos de acuerdo. Mas yo digo, dice Jesús, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla en su corazón, con eso adulteró. Si tu ojo te es ocasión de caer, mejor quítatelo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, mejor córtatela. Entonces, ¿por qué Jesús les habla de esa forma? Para que ellos puedan entender que de todas maneras, por más que se esfuercen, nunca iban a poder cumplir la ley. Hoy día, Pastor Ayashi, en las iglesias, ¿no? Hay muchos fariseos. Como dice la pastora Ayashi. Sobreabunda. O sea, nosotros cuando no teníamos esta palabra, éramos fariseos. Éramos fariseos, exactamente. Porque le exigíamos también a la gente lo que uno mismo no podía cumplir, ¿no? Muchas veces. Y como le decía, ¿no? El Señor, porque eran exigentes ellos, ¿no? Por eso le decía, ¿no?
que eran sepulcros blanqueados, porque por fuera se aparentaban una cosa, pero por dentro eran otras. Y una de las cosas que los fariseos tenían era que al oprimirte mentalmente, con la religión, con mandamiento, con exigencia, te pueden controlar. Exactamente, Controlan tu para vida. manipular la vida Te de la pueden persona. manipular la vida de la persona. Claro, nosotros vinimos al Señor en el año 93, estábamos jóvenes, más jóvenes que ahora, siempre lo decimos, y estuvimos de 93 al 97 en una iglesia, 97 al 2002 en otra iglesia, una menos religiosa que otra, pero en una de las que fuimos, por ejemplo, la mujer no podía usar pantalones. No podía usar pantalones. La mujer cristiana. Era pecado usar pantalones, jeans, cualquier forma de pantalón la mujer no podía usar. podía usar. Pero, ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué cree usted lo que pasaba? En la iglesia te dicen no puede usar pantalones, pero en la casa Lo usaban. lo usaba. Hasta en la calle, o sea, si Cuando no se tenía iban de que ver, vacaciones, se veían después al final fotos que la persona estaba con pantalones. Y a veces era la esposa del pastor. O sea, a la jovencita le decían no puede usar Y pantalones. no solamente decían que no se podía usar, sino si le agarraban usando, le ponían en disciplina. Exactamente. Y lo lindo, no se podía ir a la playa. O sea, se podía ir a la playa, pero no se podía usar traje baños tampoco. Sí. Y cuando se iban de vacaciones, uno veía la marquita de los traje baños, ¿no? Porque se te nota, ¿no? Cuando te Claro, quemas. pero ellos decían que salieron a caminar y que le agarró el sol. Sí, pero si se te ve una tirita, ya te das cuenta que te pusiste algo que no, que estaba prohibido dentro de la iglesia, Sí, ¿no? sí. Una vez nos fuimos teníamos una linda amistad con la hija del pastor y nos fuimos a la playa, ¿se acuerda? Sí. Y dijo, fue con falda. Sí, ella con fue con falda falda. a la playa, falda larga de jean. Nosotros le hicimos pecar porque yo le di unos pantalones míos y le digo, no, ¿cómo va a estar con falda? Le digo. El calor que hacía, Con el claro. calor que hacía. Y ella con una falda de jean larga, ¿no? Sí. yo Se digo, ponía no, ponete. abajo, porque era playa, había unos arbolitos, se ponía abajo los árboles. Y después se los puse, después se escondía porque tenía miedo que la vea. La verdad que es terrible. Sí, terrible sí, vivir sí. de esa manera. Si la mujer en esta iglesia que estamos, si se cortaba el cabello, También era disciplina. era disciplina. El hombre no podía usar, bajo ningún punto de vista, pantalones cortos. O sea, Exacto. pantalón corto no podía usar, porque era pecado. Usted, más si usted era diácono de la iglesia o era ministro de la iglesia, Claro, si tenías cualquier puesto dentro de la iglesia. menos todavía. Quizás el que Tenía- vino nuevo, que no sabe todavía, No le decían nada. medio lo dejaban. Sí. Pero me acuerdo que a Porque no veces- se podía usar aros tampoco. La mujer no podía usar pantalla. ¡Ay, santo! No se podía usar esto, cadenas, esto. Tampoco se podía usar. ¿Pendiente tampoco? No, tampoco se podía usar la mujer. Zarcillo. Zarcillo. No sé eso, zarcillo. En Uruguay le dicen caravanas. Ah, sí, nosotros le decimos Caravana. aros. Sí, en Argentina también, aros. No sé en otros países cómo se dice. Arete, Arete, muy bien. pantalla, dice la boricua. Mira, ponete una pantalla. Todo eso tenía que ver con religión. Y la enseñanza de Jesús con la religión siempre va a ser mal. No puede hacerte bien. ¿Por qué? Porque le está poniendo levadura al mensaje de Cristo. Así. Y ya Jesús decía, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos porque no le va a hacer bien. No es un buen alimento. ¿Y cuál es el buen alimento? Las enseñanzas de Cristo. ¿Cuál es el buen alimento? La enseñanza que te apunte a la obra terminada, a la obra consumada. Consumada. Tremendo, ¿no? Tenemos más versículos, pero pastora, tenemos que ir a los saludos. Amén. Los hermanos, qué rápido pasa el tiempo. Sí, Pasa mira, pasa rápido el tiempo. volando la hora. Amén. Bueno, vamos a ver a los saludos. Si todavía no nos has enviado tu saludo, lo puedes hacer en este momento y decirnos de dónde nos estás viendo. Amén. Así que comenzamos con el pastor Ricardo de Rancagua, Chile. Iglesia La Gracia, Jesús mi amor. Dice saludos, pastores, gracia y paz. Amén. Bendecido con toda bendición, pastor Ricardo, que estás ahí conectado.
También saludamos a Giovanna Ponte Carrasco, dice buenas noches, bendecidos pastores, saludos desde Trujillo. Amén, bendecida, me salió bendecida con toda bendición, querida hermana Giovanna. También está el pastor Javier Nogueras de Rancagua, de Hurlingham, ya lo estoy mandando a predicar a Rancagua, pastor Javier, de Hurlingham, a ver, Argentina. Saludamos también a Daniel Álvarez, dice buenas noches. Bendiciones, saludos, pastor, desde Ecuador. Vengo por parte de Aldo Álvarez. Amén, gloria a Dios. Familiar del hermano Aldo. Bendecido con toda bendición. Daniel Álvarez, Amén. que estás ahí mirándonos desde Ecuador. Qué lindo, qué bueno. Gloria a Dios. Hermoso país. Me gustó mucho la costa de Ecuador. Hermoso el agua. Hermoso el agua. Sí. Tibia el agua en Salinas, donde yo estuve por lo menos. Y no estuviste nada más y nada menos que en Salinas. No, Salinas se dice que es, dicen no, para es que muy es lindo una de lugar. las partes más lindas. Sí, sí, dicen, sí. yo no fui, el pastor fue sol. Sí, sí, muy lindo. Ahí sí, para tomar sol espectacular. Lo que más me gustó es cuando te sirven la comida en la playa. Luego estás sentado ahí en la playa y vienen a venderte. ofrecerte, claro. ¿Qué quiere? Te dice. Quiere un ceviche, te lo hacen ahí en el acto. Wow. Nunca en mi vida pasó eso. Ajá. Bueno, yo no pedí nada, ¿no? Porque estaba ayunando ese día. La playa. Pero muy lindo. Te mandamos saludos, Daniel, un abrazo de acá a la ciudad de Nueva York, bienvenido. Gloria a Dios. También saludamos a Elsie Mergar, de la Iglesia de la Gracia de Jesús, mi amor, acá en la ciudad de Nueva York. Dice, muy buenas noches, queridos pastores, Leo y Yashi Argañarás. Bendecida con toda bendición, querida hermana Elsie Mergar. Pastor Javier dice clase número 6. Muy bien, Pastor Javier, gracias. Estar atento al gol. Saludamos a José Luis Sánchez, Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, allá en Trujillo, Perú. Dice saludos, amados pastores, listo para recibir el alimento. Saludos para los bendecidos conectados. Amén, gloria a Dios. Bendecido con toda bendición, hermano José Luis. Saludo a Lady y a Arlet, a la nena también. Un fuerte abrazo, así que muy contento que está ahí conectado. También saludamos a Virginia Alcántara, dice bendecido, amado pastor, qué buena es la palabra. Amén. Bendecida con toda bendición, querida hermana Virginia Alcántara. Hija del pastor Jesús. Ah, mira vos. Sí, debe estar en Lima, ahí me imagino que está en Lima. Ah, ¿no? qué bueno. Si no me equivoco, porque a veces los nombres como ponen primer nombre, a veces segundo nombre, pero sí, creo que sí, ahí nos puede decir. Amén. Nos dice, amén. Un abrazo. Saludamos a la hermana Zeneida Macías, nos dice buenas noches, pastores, bendecida con toda bendición, hermana Zeneida. Amén. De Colombia, gloria a Jesús. De Colombia, Zeneida, gloria a Dios. Acá tenemos otro colombiano, nuestro Epa. hermano Jimmy Beltrán, de la Iglesia de la Gracia ¿Y Jesús. puso cómo va el partido? Dice, bendecidos con toda bendición, pastores Leo y Yashi Argañarás, acá escuchando la palabra. Nos vemos mañana, gracia y paz. Duro partido, parejo. Está mirando. ¿Está mirando el programa? Está mirando está con acá. las dos pantallas, una Gracia no se mezcla y la otra el partido de Colombia. Muy Tengo bien. la televisión acá adelante, la tengo Ahora apagada. la prendemos y le damos la última noticia. ¿No? Saludamos a nuestra querida hermana Daisy Cabrán, acá de Queens. Dice abundancia de bendiciones para ustedes, pastores Leo y Yashi, gracia y paz. Amén. Bendecida con toda bendición, querida Daisy. Amén. Amén. Bendecida, hermana Daisy. Amén, dice Daniel Álvarez, dice amén, pastores, amén, bendecido con toda bendición. Ahí está también nuestra querida hermana Gaby Guajardo. Dice, saludos, amados pastores Leo y Yashi, bendecidos, gracia y paz, les amamos, amén, les amamos también, hermana Gaby, un fuerte abrazo. Monterrey, México presente. México presente, gloria a Dios. Ahí le prestamos a Berterame. Ayer, ¿no? Me parece. Jugador de ustedes. De Monterrey. De Monterrey. Germán, que era de San Lorenzo Almagro. Ah, mirá, jugaba en Sí. San Lorenzo, mirá vos, Sí. hasta dónde hemos llegado. Hasta Monterrey, México. Daniel Álvarez dice, sí, Salinas es hermoso, pastor. Qué bueno, qué bueno. Ahí está certificando
Daniel, ¿no? Ajá, Sí, muy lindo. Amén. Bueno, Qué muy lindo lindo. los edificios también. Sí, yo vi fotos muy Sí, lindo. muy lindo. Precioso. Muy lindo. Todo lo que es esa parte de la costa, muy linda playa. Saludamos a Dianesca Tremín. Dice, buenas noches, pastores. Como siempre, escuchando el buen alimento. Saludos, gracia y paz. Amén. Bendecida con toda bendición, querida Dianesca. Gloria a Estás ahí Dios. conectada. Amén. José Luis dice, amén, amén. Y también está conectado con nosotros el ministro Javier Tosto y Estela Tosto. Les saludamos, les enviamos un fuerte abrazo a los dos allá a Buenos Aires. Dice, recién entro, pastores, saludos. Amén, bendecido con toda bendición. Dice, ya preparando la enseñanza para hoy a las 12, mientras los escucho. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. A las 12 también sale con su enseñanza. 12 de la noche, hora de Argentina. Hora de Argentina, 11 de la ¿no? noche, hora de aquí, de Estados Unidos. Amén. Bueno, Nueva York. Claro. 12, sí, está saliendo todos los días. El Gloria a pastor Dios, Javier qué Tosto bueno. con un mensaje. Bueno, yo le digo a los chicos, prediquen, Amén. usen las redes, hablen de Cristo. Ujú. Si lo ve uno o dos o 20.000, gloria a Dios. Lo importante es que podemos usar los dones, talentos y estas Amén. redes, Así aprovechar para que otros puedan recibir esta palabra maravillosa de gracia. Así que firmes en la gracia. Muy Hermano bien. Jimmy dice, jeje, es que es la final y Argentina va arriba. Es semifinal. Es semifinal. Semifinal, ¿ok? Semifinal. Claro, porque el que gana de acá va a la final, ¿no? Ah, exactamente. Muy bien. Nuestra hermana Gaby dice, jaja, sí, acá está el jugador, solo faltan ustedes. Acá los esperamos. Amén. Así es, ya pronto vamos a andar por allá, hermana Gaby. Sí, es la pastora Yashi, que parece política. Sí, promete. No, pero porque no le digo llega. a Gaby, estoy esperando que baje la temperatura, no baja nunca. No, sí, ahora baja. En enero y febrero es los Ahora meses. que baja. Sí, posiblemente enero y febrero ahí tenga su viaje. Tenemos saludos de Roberto Martínez sí, mira, yo no lo Hernández. tengo Lo acá, tenemos el acá en la hermano computadora. Roberto. Un abrazo para Roberto. Dice, hola, amados pastores y hermanos bendecidos, con toda bendición, listo para escuchar, recibir estas maravillosas verdades. Amén. Ay, el pastor Jesús también está Jesús ahí. Rey Velázquez Reyes dice, bendecido con toda bendición, amados pastores, saludos desde Trujillo, Perú, el hermano Roberto desde México, la hermana Elsie Melgar también, y bueno, de Perú, de Ecuador, qué lindo, de Colombia, de acá de Estados Unidos, de Nueva York también. Bueno, si alguien tiene algún saludo, ahí lo puede escribir también. Amén. Antes de terminar, vamos a saludar los saludos que entren después. Muy bien, ya tenemos entonces, hablamos de el templo de Jerusalén, construido en el año 967 a.C. por Salomón, destruido en el 586 por los babilónicos. 70 años se quedaron sin templo. En ese periodo de tiempo se reunían los judíos, que es lo que se llama las sinagogas, conocidas hasta... Eso otra cosa que voy a decir ahora. Las sinagogas que se formaron en ese tiempo, que prevalecieron hasta el tiempo de Jesús y hasta hoy día también, porque ellos lo que querían era enseñar la ley, ¿no? En esas sinagogas. En el año 516, todo eso antes de que Jesús naciera, Zorobabel reconstruye el templo, otra vez comienzan los sacrificios, pero vienen las invasiones de los griegos, los helenistas, y quieren imponer ellos su costumbre, su cultura, su regla, y así nace un grupo de personas muy extremistas, fanáticas, que guardaban la ley, que se llamaron los fariseos, 200 años antes de Cristo. Estos fariseos, la palabra fariseo dijimos recién, que en hebreo es los separados. En ese tiempo también otro grupo que nace son los saduceos, pero los saduceos están más cerca del antes de Jesús. Los fariseos trabajaban fuera del templo, no trabajaban dentro del templo. Los que sí trabajaban dentro del templo eran los saduceos, porque eran los que tenían dinero y los que tenían poder.
los sacerdotes, estoy repitiendo lo que hablamos recién, los sacerdotes trabajaban dentro del templo que era de la tribu de Leví, el sacerdocio que oficiaba. 20 años antes que naciera Jesús, el templo remodelan el templo de Jerusalén, y ¿quién hace esto? Herodes. Entonces le pone el nombre del templo de Herodes. Las sinagogas siguen las sinagogas, que era donde se preparaba, donde se daban los estudios del Torá, pero cuando Jesús le dice, guárdense de la levadura, de los fariseos y saduceos, le estaba diciendo que no es la ley realmente más que Dios. La ley viene después de Dios. O sea, es la manifestación de Dios, es como el carácter de Dios. Pero ellos enfatizaban que la ley tenía que cumplirse rigurosamente y estaba sobre la vida humana. Por eso cuando Jesús decía de esta mujer que estaba encorvada por 80 años, esta hija de Abraham, y él la sanó ese día de reposo, entonces ellos se pusieron mal. Y le dijo, ¿ustedes van a dejar que esta mujer muera el día de reposo porque ustedes no le van a permitir que se cure? O sea, son unos hipócritas. O sea, ustedes están mal realmente. Se olvidaron de la piedad, se olvidaron de la justicia, se olvidaron del amor, se olvidaron de la misericordia. Entonces Jesús les dice, guárdense de esa gente. ¿Cuándo es destruido el templo de Jerusalén? 70 después de Cristo. Y después del 70 después de Cristo, cuando es destruido el templo de Jerusalén por los romanos, quedan dos grupos de toda esta gente. ¿Y cuál el grupo que prevalece? Los fariseos. Los fariseos. Y el otro grupo, los cristianos, que eran cristianos, gentiles y judíos, que era la iglesia. Entonces, el sistema de enseñanza de las actuales sinagogas tiene que ver con el sistema de los fariseos. O sea, los fariseos de hoy son las sinagogas judías. ¿Amén? Yeah. Muy bien. Así es. Así es. Entonces, ¿por qué hablamos todo esto? Porque Jesús dice, cuídense. Cuídense de la levadura. Y los discípulos dijeron, lo que nos está diciendo es que no es la levadura del pan, sino la doctrina de los fariseos. Ellos se van como todos los cristianos se van a la comida. Yo pensé que sí, como todos los latinos. Bueno, también como todos los latinos, digo los cristianos porque en la iglesia... Están pensando en el pan. Cuando hay comida, me acuerdo como que están todos nerviosos esperando que termine el servicio para la comida, ¿no? O sea, Está pero el pan, el café. Entonces cuando hablan de pan ya se imaginan un pancito con mantequilla, con manteca ahí. Calentito. Calientito, con un café. Y Jesús le dice... Así estarían ellos también. Hombre de poca fe, pan. le dice. Yo le estoy hablando de la... De la doctrina. De la doctrina, cuídense de la doctrina, que no nos vaya a atrapar la doctrina. Hebreos capítulo 13, versículo 9. Tenemos un versículo más. Hebreos capítulo 13, versículo 9. Amén. Dice así. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Muy bien, todo lo que tiene que ver con religión tiene que ver con no toques, no gustes, no te pongas, sacate, no hagas esto, no hagas aquello, no uses lo otro, come esto, come... Todo tiene que ver con algo que usted pueda hacer. Acuérdese eso siempre, por favor, eso es la religión. Lo hablamos el otro día, hoy escuchaba el mensaje del miércoles pasado, ¿no? De mi amigo, no amigo, sino compañero de tenis, porque amigo no es, pero es compañero de tenis, de jugar al tenis juntos. Y que una mañana temprano, 8 de la mañana, empezamos a jugar un día sábado, que jugamos todos los sábados, en la mañana, en ese tiempo, me dice, hoy tomé café, ¿no? Lo decía el otro día, hoy tomé café. Sí, ajá. Y yo, café, yo tomo todos los días café. Pero le digo, ¿qué pasó? ¿Y qué tienen? Claro, ellos no toman café. No, que nosotros no podemos tomar café, porque él es puertorriqueño. Nosotros no podemos tomar café, tú sabes. Y le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Yo ya sabía, le seguía claro. Me dice, no, que los mormones no tomamos café ni té. Claro, entonces el adventista no come cerdo, no come camarones, tiene que guardar el sábado. Claro, se guardan de comidas. Claro. El otro dice, no, en Semana Santa ayunemos, no comamos carne. El Viernes Santo hay que comer pescado. Claro, todos tienen... Pueden comer carne y ayunar. Claro. Eso es lo que está diciendo acá. Exacto. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Viandas, comidas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Por eso, ¿cuál es lo bueno? Afirmar tu corazón con la gracia. Bien clarito lo dice. Cuando hablamos del evangelio maravilloso de la gracia,
es Cristo Jesús. Amén. Que usted pueda afirmar su corazón con las enseñanzas de Cristo. Siempre va a venir a tu mente pensamientos de lo que aprendiste cuando eras niño, cuando eras joven, cuando ibas creciendo, que te decían tenés que guardarte, tenés que cumplir, tenés que portarte bien. Eso en tu mente te va a decir un día, te pasó esto porque no estás orando mucho. Te pasó aquello porque pecaste y ese pecado Dios te castigó. Todos esos pensamientos no tienen que ver con la gracia de Cristo. Todos esos pensamientos tienen que ver con enseñanza que te dieron mezclada con un alimento que estaba contaminado. Así es. Acuérdese el tema que tenemos con qué te estás alimentando. O sea, un alimento que estaba contaminado. Pastor, no me hizo nada. Claro que te hizo. Claro que nos hizo. Porque hasta el día de hoy a veces viene temor cuando nos pasan cosas difíciles. Así es. Y nos condenamos y nos culpamos. A veces por 10 segundos. A veces por 30 segundos. Quizás esto que está pasando es culpa mía. Vienen pensamientos, fue mi culpa que no actué antes, fue mi culpa que no me porté bien, fue mi culpa que caí en este pecado, fue mi culpa. Por eso, ¿no? La religión por mi culpa, por mi gran culpa. No, pero eso está, inconscientemente arraigado, quedó arraigado. Y hoy estamos en la gracia. Y vienen esos pensamientos que no es del diablo, que no son los demonios. Exactamente. Son pensamientos que quedaron en nuestro inconsciente diciéndote no calificas, no eres merecedor de ser feliz. No eres merecedor de que tengas un buen matrimonio. No eres merecedor porque criaste mal tus hijos, por eso tus hijos, tu hijo, tu hija vive de esta manera, porque tú eres el culpable. Tú no lo hiciste bien. Eso tiene que ver con ley, tiene que ver con algo que usted pueda hacer. Pero en ese momento usted se levanta y usted dice, es por la obra consumada, es por lo que Cristo hizo. Así es. Todo ayuda para bien conforme al propósito de Él, para aquellos que hemos sido llamados, gloria a Dios. ¿Qué son todas las cosas? Todas las cosas. Por más que hoy te parezca oscuro, por más que hoy te parezca nublado, por más que hoy lo vea gris, por más que hoy no vea la salida, por más que hoy te dura el cuerpo, por más que hoy te diagnostiquen o te diagnosticaron una enfermedad y tú dices, no sé cómo hacer para salir de esto, Cristo Jesús, solo Cristo Jesús es suficiente, Pastora Yashi. Amén, claro que sí. No te dejes engañar, no te dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas. Exacto. Que te quieren sacar de tu mente a Cristo Jesús. Por eso 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, ¿qué son las armas espirituales? ¿Y cuál es la arma espiritual? La palabra de Dios, que es como un martillo que quebranta la piedra. Así es. Es la palabra que viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de tus órganos, de tu coyuntura, de tus huesos, de tu cerebro, tu cerebelo. Es la palabra que es medicina. Amén. Por eso dice que derribando fortalezas y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Lo que estas enseñanzas que tienen que ver con ley, que tienen que ver con lo que tú puedas hacer, que tiene que ver con comida, con vestimenta, que tiene que ver que no te hagan un tatuaje, que borrátelo, que sacaste esto, que sacaste aquello, que el pelo. Yo bueno, yo ahora no puedo, ya me saqué todo el pelo, yo ya no, tengo 4 pelos locos, así que más pelo no me van a sacar. Pero que te cortaste, que no te cortaste, claro, que te lo cortaste dejaste. el pelo, que no te dejaste. No, hay iglesias que dicen no podés tener el bigote y la barbita, ¿no? El candadito. Ajá. Porque es un símbolo sexual, dicen las iglesias. Por eso usted no puede, no. Pues, barba sí, bigote sí, pero no, eso no. Pero no el candado. El candado le dicen acá, no sé cómo le dicen en otros países. Acá en Estados Unidos los latinos le decimos candado, ¿no? Entonces, ve todas esas cosas, no te pongas, no te hagas. Claro, te haces parte el aro, de el esas... anillo. No, entonces, en la iglesia, ahora cambió mucho dentro de todo. Sí, ha ido cambiando. Ha ido cambiando, pero hace 30 años atrás. 30 años atrás era más fuerte. Velo. La mujer está con un velo. Y hoy en día todavía hay iglesias que usan. Sin velo no me caso, sin velo no me caso. Sin velo. Sí. La hago reír todavía, ¿no? Okay. Pero tenía velo. Se tapaban la cara. En iglesia, acá en Nueva York, en Estados Unidos de América. Y parecen, muchas de esas mujeres, parecen
¿qué parecen? Monjas. No sé. Exactamente, no sé qué decir, monja. Entonces, Yo me acuerdo de la iglesia cuando nosotros teníamos en Long Island, la iglesia que estaba ahí, ellas usaban velo. O sea, tanto que se cuidaban de la vestimenta, del velo, y bueno, y el líder de ellos en estos momentos está preso. La luz del mundo. La luz del mundo. La luz ellos del usan mundo. velo, ellos se cuidan de la vestimenta, y a nosotros Se visten de blanco. Nosotros para ellos éramos liberales porque nos maquillamos, nos vestimos bien, usamos faldas corta o larga, como sea, usamos pantalones, usamos jeans, y ellas nos miraban así como debajo del hombro. Llegaron ¿no? las prostitutas. Sí, llegaron estas, ¿cómo se dice? Mundanas. Por el líder de la luz del mundo, de esa secta, fue el bel, ¿cómo es el bel en español? Cuando se tiene que pagar la salida de la cárcel de alguien. La fianza. La fianza. Más alta de Estados Unidos de América, porque lo agarraron en California. 98 millones de dólares. Y pagaron. Y pagaron. Por ese líder, 98 millones, para que salga. O sea, tenía plata el ministerio. Tenía, no, tiene. Y usted ve el pelo, los velos, todo, y ese hombre haciendo desastre. Haciendo y deshaciendo. Desastre. Míralo en Netflix si quiere. Pongan secta la luz del mundo. Ahí está la historia. Ahí está la historia verídica. O sea, y así también muchas iglesias de esa manera. Cuidándose en lo externo, cuidando y exigiéndole a la gente que hagan cosas que ellos no estaban cumpliendo. Colando el mosquito, tragándose el camello. Así es. Por eso, querido, querida, usted que tiene estas verdades y que puede recibir esta palabra, abrace esta verdad. Coma el alimento correcto. No se deje engañar. No acepte imitaciones. Amén. Del Evangelio. Nueva traducción viviente, Hebreos capítulo 13, versículo 9. Nueva traducción viviente. Vamos a leerlo acá, dice así. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de las reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes los siguen. Antes de Cristo, de la muerte y resurrección, antes de eso, o sea, la ley te decía, esto podés comer, esto no podés comer. Eso está en el capítulo 11 del libro de Éxodo. Animales inmundos y animales puros. ¿Cuáles eran los animales puros? Los animales puros tenían que tener la pezuña hendida, abierta, y tenían que rumiar. ¿Qué es rumiar? Masticar, poner alimento, ponerlo en el estómago, volverlo otra vez. Como por ejemplo, gloria a Dios, la vaca, un animal puro. Muy bien. Así que no estamos pecando cuando comemos. El cerdo, hay un problema con el cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo tiene pezuña hundida. Pero ¿qué pasa con el cerdo? No rumea. No rumea. Tenía que rumiar y tener pezuña Ay, hundida. tan bonitos son los chanchitos. Entonces, pero es inmundo, no se puede comer. En la ley de Moisés. El camello rumea al revés del cerdo, pero su pezuña no es hundida, es toda entera. Entonces en la cruz, por eso cuando Jesús le habla, capítulo 10 del libro de Hechos, cuando le muestra el lienzo a Pedro que todavía está guardando la ley, después de la muerte y resurrección de Cristo, él guardaba la ley todavía. Y le muestra todo tipo de cuadrúpedos, aves, anfibios. Come, mata y come, Pedro. Jamás he comido, Señor, no voy a comer, jamás he comido. No voy a comer animales inmundos. Todavía en su mente estaba el fariseísmo. El fariseísmo, claro. Que aprendió Pedro estando en la tierra. Creía que se tenía que cuidar por las comidas. Por la comida, ¿por qué? Porque tengo que guardar la ley. Lo tenía ahí. Y Jesús le dijo, no llames inmundo, no llames común a lo que yo limpié. Amén. ¿Dónde limpió los animales inmundos? En la cruz del Calvario. Con un solo sacrificio limpió todos los animales. Limpió todos los animales y a nosotros. Así que gloria a Dios que hoy usted es libre para poder comer lo que le gusta. Gloria a Jesús. Así es. Pero eso no es nada. Con un solo sacrificio no solo limpió a los animales, limpió al hombre de pecado. Así es. Un solo sacrificio desde Adán por la eternidad
quitó eternamente los pecados. ¿Hay Amén. pecado en el mundo? Sí. ¿La ley le da fuerza al pecado? Sí. Pero cuando usted cree en el sacrificio que hizo Jesús, Él quitó el pecado, le puso fin al pecado. Por eso la gracia no se trata de reglas sobre alimentos, porque nada sirve, de nada sirven a quienes la siguen. ¿Y qué es lo que sirve? Aquí lo dice. Tu fortaleza espiritual proviene únicamente, solamente de la gracia de Dios, que es Cristo Jesús. Amén. Así es. Tengo acá, espere que lo ubico ahí. Muy bien, Ahí está. estoy bien, ¿eh? Muy bien. Tremendo estas Sí, traducciones, tremenda Pastora esta Yashi, traducción, me gusta, así ¿no? es. Claro que sí. Porque es tremendo que hasta el día de hoy las personas no se dan cuenta que están comiendo un alimento con levadura. Como decía, por eso Jesús decía, cuídense, ¿no? Por eso uno tiene que tener cuidado de no comer alimento con levadura, o sea, que palabra que esté corrompida, ¿no? Que siguen metiéndole la ley, metiéndole el antiguo pacto, a hoy en día la gracia, cuando ya Cristo dijo no, ya hoy es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario y no por lo que nosotros podamos hacer. Y es tan difícil porque se ha vuelto una fortaleza en las mentes de las personas, porque es muy fuerte dejar de hacer estas cosas porque la gente se sigue sintiendo como si, hoy no, si no hago eso, se siente mal con Dios, se siente que Dios se separa de la persona, Condenación, siente condenación, culpabilidad. culpabilidad, se sienten alejados de Dios y se sienten que tienen que ir y pedirle perdón a Dios por lo que están haciendo. Así sea por un pantalón, así sea por algo, podríamos decir, insignificante, ¿no? Pero ha sido tan fuerte esa enseñanza que si la persona lo hace, se siente mal. Entonces muchos se cambian exteriormente, ¿no? ¿Para qué? Para poder estar en un lugar y que no sean señalados como diciendo, oh, y estos son desobedientes, no están cumpliendo los reglamentos que hay en la iglesia cristiana, porque creen que todas las iglesias tienen que regirse de esa manera. Exactamente, lo tenemos en la traducción en el lenguaje actual, el mismo versículo, Hebreos capítulo 13, versículo 9, dice de la siguiente manera, mire cómo lo dice, algo tremendo, vamos a ir parando, Pastora Yashi, usted va leyendo, yo le voy parando, si no, Amén. si Dice así, puedo. dice, por eso no hagan caso de enseñanzas extrañas, que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo nos enseñó. Esas reglas acerca de lo que se debe comer y de lo que no se debe comer nunca han ayudado a nadie. Tremendo, pare ahí. O sea, por 1500 años hablamos de la ley de Moisés, hablamos del templo de Jerusalén, hablamos del nacimiento de las sinagogas, en qué tiempo fue, entre el 586 y el 516 a.C. Hablamos de la secta de los fariseos que comenzó 200 años antes de Cristo. En hebreo los fariseos quiere decir los separados. Ellos se unieron fuertemente con los macabeos, en la guerra de los macabeos contra los helenistas. ¿Y cuál era lo que tenían, qué era lo que ellos querían que prevalezca? Las tradiciones, la cultura judaica, del judaísmo. No estaban mal, ellos estaban peleando por algo que ellos creían que era de ellos, que tenían que enseñar el Torá. Pero ¿qué es lo que pasó? Se les fue la mano. Se pasaron de revoluciones. Así es. Amaban tanto la ley que se olvidaron del que le escribió la ley. Entonces cuando alguien necesitaba algo, por eso que Jesús, mucho que gente hoy, enseñanza de Jesús, que no fueron para nosotros, pero dale comer al hambriento, visita al preso, visita al enfermo, o sea, todo era porque ellos estaban como lejos de eso. Exacto. Mientras cumplamos la ley, nosotros estamos bien. Ajá. Claro, se sentían bien, se sentían A tal manera que cuando ese fariseo que entró con el publicano al templo, o sea, el publicano era considerado pecador para ellos. Claro. Porque él cobraba los impuestos a sus hermanos judíos y le reportaba ese dinero a los romanos. Pero viene el publicano y el publicano, claro, entonces decía, Señor, la verdad que yo no hago las cosas bien, pero pido que, por favor, me perdone. Y el fariseo decía, Señor, yo oro 3 veces al día,
ayuno continuamente, levanto mis manos, me porto bien, hago las cosas bien. Todo lo que yo califico. Claro. Y al final, dice Jesús, y se fue justificado el publicano. Y el fariseo justificado. Entonces, esa enseñanza de fariseica ha quedado después de muerte y resurrección de Cristo, el tiempo de Pablo, la batalla, y después del templo de Jerusalén, y ha quedado muy infiltrada en la iglesia cristiana. Amén. Y dice, lo que está leyendo la pastora Yashi, dice, esas reglas acerca de lo que se debe comer o lo que no se debe comer, nunca han ayudado a nadie. Es mejor que nos dé fuerza el amor de Dios. Así Terminamos es. con esta palabra. Tremendo. Es mejor que nos dé fuerza el amor de El Dios. amor de Dios. O sea, Amén. lo que usted necesita es el amor de Dios. Conocer el amor de Conocer el Dios. amor de Dios. Y por eso hoy en día hay tanta gente alejada del Señor, porque no han conocido el amor de Dios. Y creen que Dios es un Dios castigador. Justamente hoy miraba esos clips, ¿no?, que ponen en YouTube. Y esta persona que estaba predicando decía, les hablaba a la gente que tenían que dejar de pecar, porque esta persona le predica a los jóvenes. Decía, no, ustedes tienen que dejar de pecar, tienen que dejar el pecado, tienen que apartarse, porque ahí está Dios mirando, porque Dios los va a juzgar. O sea, siempre esa enseñanza, ¿no?, de que Dios te está mirando para juzgarte por lo que estás haciendo. Y hoy, hoy en día esa enseñanza es una enseñanza con levadura, es una enseñanza que no es la enseñanza de Jesucristo, porque ya no, Dios no está mirando al mundo para juzgarlo. Entonces, y eso es lo que está impartiendo allá afuera la iglesia de los pactos mezclados, lamentablemente, ¿no? Y tristemente son muchas las iglesias de los pactos mezclados y son grandísimas, tienen mucha gente, pero tristemente lo están guiando hacia el camino equivocado, hacia el camino errado, a mirarse ellos y no mirar el amor de Cristo en nuestra vida, que hoy está derramado sobre nosotros. Él derramó su amor para que conozcamos el amor de Él y que ya no tenemos que ir nosotros caminando asustados pensando, uy, si Dios me va a castigar. Y ese mismo amor nos ayuda a nosotros, como dicen, mejor nos da fuerza, porque el amor de Dios es el que nos da fuerza, como dice, el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, el amor de Cristo es el que nos levanta y nos fortalece. El resultado tiene que ser una vida santa. Amén. O sea, nosotros en la gracia, nuestro fin es vivir esa vida santa, pero no nuestro esfuerzo. Exactamente. No porque nos guardemos de comida o de bebida o de vestimenta, o porque hagamos ciertos horarios de oración, oramos 3 veces al día o ayunamos, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el Cristo que nos habita. Amén, así y es. sí, nuestro caminar tiene que ser un reflejo para que la humanidad pueda ver en nosotros realmente que somos hijos e hijas de Dios. Eso es así. Así es. Pero no del punto de vista externo, sino de adentro, interno, de aquel que nos habita. Bueno, Pastora Yashi, quizás puede haber otros sí, hay saludos. Algunos comentarios ahí en TikTok, así que ya vamos a pasar a los comentarios de bueno, TikTok. usted me los dice. Y los vamos, acá yo los voy saluda, a ver por favor. los últimos saludos que tenemos acá. Okay, estoy tratando de llegar hasta el último que vimos. Ok, acá está. Ok. Nuestro hermano está. Ok. Ok, acá llegué. Ok. Empezamos con nuestro hermano Jimmy Beltrán. Dice, así es, todo el mundo se centró en el exterior y se olvidó del interior. Gran error. Gracias a Dios por la palabra de gracia y justicia que abrió nuestros ojos espirituales para ser libres forever. Para Abba siempre. Padre. Amén. Así Gracias. es, hermano Jimmy. También nuestro hermano Carlos Estrabao dice, buenas noches, bendiciones. ¿Qué pasa? Que las religiones nos enseñaron que cuando pecábamos Dios se apartaba de nosotros y que podía venirnos una enfermedad y que Él no oía nuestras oraciones y muchas cosas más. Así es, hermano Carlos, es verdad.
ellos estas malas enseñanzas nos llevaban a eso, ¿no? A pensar que, o sea, a que venía una enfermedad, o sea, si hacías tal cosa te vas a enfermar, si no haces esto, todo tenía algo, ¿no? Nos enseñaban Que en las venía el iglesias los castigo pactos, de que parte venía de el Dios, castigo de parte de Dios, que Dios nos iba a exactamente. juzgar, pero sabemos que en la cruz Amén. Cristo recibió el castigo por todos nuestros Por pecados. todos nosotros, exactamente. El pastor Javier Noguera dice, wow, qué palabra, pastores. Sigan predicando este evangelio. Amén. Usted también, pastor Javier. Amén. Sí, Seguimos predicando este evangelio. Amén, gloria a Dios. Enrique Ramírez dice, buenas noches, pastores, rogamos un consejo espiritual. Estamos con mucha depresión. Si nos puede llamar al WhatsApp. Amén. Ahí está el WhatsApp, entonces para que el pastor Leo se comunique con Enrique Ramírez. Amén. Sí, sí, amado, desde ya oramos por tu vida. Amén. De ya, ahora antes de terminar, vamos a orar por Enrique Ramírez y su familia. Amén. Y si hay una petición de alguien que está pasando un momento difícil, Así también es. estamos para eso, estamos para orar juntos. Así es. Oramos una vez, le damos gracias, Señor, y lo creemos. Y Amén. hecho está. Amén. No cometa el error que muchos dicen, bueno, a ver, le pido al pastor Leo, pero de repente voy a otro pastor que tiene más unción y a otro. No, reciba, crea como Así hizo la es, pastora Yashi exactamente. cuando creyó a Dios que Dios le sanó y una oración y Dios le sanó de cáncer. Amén, Amén. exactamente. Por creer estas verdades maravillosas. Y lo Así mismo es. decimos nosotros. Sí, hay más conectados también. Amén. Dice también, le rogamos, por favor, acá estamos en familia con mis niños. Gloria a Dios. Están en familia ahí Qué mirando bueno. el programa. Gloria a Dios. Sandra Álvarez también nos saluda. Dice, buenas noches, pastores. Bendecida. Hermana Sandra Álvarez, que estás ahí conectada. Te enviamos un fuerte abrazo. Enrique dice amén, gloria a Dios. Así que esos son los saludos que tengo yo acá en Facebook. ¿Hay alguno que yo no leí? No, el de Jimmy, Ajá, Gabriela, Jimmy, muy bien. No, ya está. Carlos Estrabao Martínez, un abrazo grande para vos que nos estás mirando hoy, porque se le hace difícil allá a la gente en Cuba, que a veces le cortan la luz, no tienen todo el día luz y por lo tanto no tienen internet. Así que cuando a veces pueden, Carlos, un abrazo grande, seguí firme en esta gracia, abrazá estas verdades. Cuando tengas tiempo, anotá los versículos, los volvés a leer. De esa forma se estudia la palabra. Tenemos en TikTok algún mensaje, Pastora Yashi, si los quiere leer o los tiene a mano. Pero se me cambió. Ok, eso estoy buscando acá. Ahí está también el hermano Daniel Álvarez, nos saludó también por TikTok. Que bueno, tenemos también en TikTok, así que ahí te saludamos también por TikTok. En Ecuador, gloria a Dios. Desde Ecuador, gloria a Dios. Tenemos acá a Yeshua. Yeshua dice, buenas noches, saludos desde Venezuela, gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús. Tenemos acá, a ver, por acá yo vi otro. Ay, no me llega, capaz que vamos a tener que sacarlo de ahí porque no me llega Jesús hace mucho más reinar en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Está citando Romanos 5:17, nuestro hermano Yeshua. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesús. Un abrazo para vos también, aquellos que están conectados en TikTok, los que se conectaron. Ahí dice el pastor, dice, ¿qué opinan sobre las enseñanzas de Fabián Liendro? Bueno, buena pregunta. Buena pregunta. Sí, yo no tengo ningún problema en responder. No tengo ningún problema en responder en vivo. Fabián Liendo, ex cantante de Kiosco, un hombre conocido en toda Latinoamérica. Una de las cosas que algunos no se atreven a decir, que una de las enseñanzas erróneas de este hermano es que él cree que hay dos naturalezas. Entonces, al creer que hay dos naturalezas, ¿no? La naturaleza antigua y la nueva en Cristo, que es lo que enseña, una de las cosas que enseña fuerte en esa área, no está creyendo que, de modo que según está Cristo, es nueva criatura. Exacto. Teníamos una naturaleza adámica, satánica, lo explicamos la semana pasada, que era nuestra antigua naturaleza. Claro. Pero cuando nacemos de nuevo, nos habita Cristo, 1 Corintios 6:17, el que se une a Dios, un espíritu es con él, Efesios 1,
14 dice que si hemos creído en este Evangelio, en esta palabra, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cuál es la lucha? La lucha es la mente no renovada, porque la mente está tu pasado. Lo que viviste, el bueno y malo del pasado está en tu mente, Dios no lo borra. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que ahora tienes una nueva naturaleza y vas a tener que alinear tu mente con lo que está en tu espíritu. ¿Y cómo sabes qué es lo que hay en tu espíritu? Lo que está en la palabra. Porque capítulo 1 del libro de Santiago habla que la palabra es el espejo del espíritu. ¿Querés saber qué hay en tu espíritu? Está en la palabra. Pero ahora tenés que tener pastores, maestros competentes del Nuevo Pacto que te lleven al verdadero evangelio. Y otra de las enseñanzas que usa este hermano, que habla mucho de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es el evangelio juntamente con el libro de los Hechos, el evangelio de la circuncisión, que el evangelio de circuncisión apunta siempre a prodigios, señales, milagros. Así es. Lo escuché hablar a él, por ejemplo, decir que pongamos la otra mejilla. Lo escuché hablar a él, bienaventurado lo de pobre corazón, cargar con la otra milla. Esas son enseñanzas de Jesús de Nazaret, para llevarlo a los fariseos, a los saduceos y a toda esta gente, llevarlos a que ellos realmente puedan entender que ninguna de esas cosas, nada de eso, te iba a calificar delante de Dios, porque es tu esfuerzo propio. Entonces este muchacho mezcla todo eso. Me parece que tiene que aprender un poquito más, nada más, crecer. Lamentablemente escriben libros, y cuando escriben libros a veces dejan asentado enseñanza que están contaminadas. Que creo no le han prestado atención, porque sus agendas son muy... No es como la agenda del Pastor Leo. Yo va a ser 2 años que no salgo de Nueva York. La última vez que salí de Nueva York fue en marzo del 2024 a Perú. Pero esta gente sale todas las semanas. Yo acá tengo horas y horas y horas y horas para estudiar. Entonces eso me da mucha luz y puedo presentar un evangelio maravilloso. Sé que el tiempo del Señor que me tiene acá guardado. Amén, amén. A mí me tiene acá. Te tienen reserva. Me tienen reserva, sí. Bueno, tenemos que ir. Hay otro mensaje más. Okay. 11 mensajes, no. Si bajas. ¿Bajo? Nuevos. Sí, porque son nuevos. ¿Dónde son están nuevos? los nuevos? Okay. Mucho más que decía ahí. Mucho más reinará en vida. Ok. Más para abajo. ¿Sigo? No sé si los nuevos están arriba o abajo. No, esos son viejos. Parece que los nuevos están yendo al revés. Okay. Ahí vamos para abajo. Porque yo vi que decía ahí que había más. Bendecido con toda bendición. Sí, porque ahí saludé a Nana, que nos saludó desde... ¿Zaira Miranda? No, Nana nos saludó Nana. A Nana desde Florida. Desde Florida, muy bien, qué bueno. Ahí dice... También escucho a Joseph Perry. Bueno, Joseph, muy bueno, sí. Sí, anoche estuvimos mirando un poquito de Joseph Perry, tuve la oportunidad de conocerlo en persona, de trabajar con él acá en Nueva York. En eventos que hizo Joseph Prince acá en el año 2015, ya hace tiempo, hace 10 años pasaron de eso. Sí, 10 años. Así que no, Joseph muy bien. Pero bueno, nos tenemos que ir, Pastora Yashi. Ora por la familia Ramírez, que amén. Pidió oración, y después nos contactamos con vos, querido, ¿cómo era tu nombre? El apellido lo vi, Ramírez. Tengo cerrado yo. A ver, Jimmy, Javier Nogueras, sigan predicando. Acá lo tengo. Es que disculpe que se me frisa la computadora. Enrique, ok. Enrique. Padre, gracias te damos por Enrique. Gracias por la familia Ramírez. Sí, Señor. Gracias por cada uno de los que se conectaron, Señor. Amén, mis Señor. amados hermanos, Gracias, amadas Padre. hermanas, justos. Gracias por este programa que podemos salir en vivo y podemos contestar sin temor, Señor. Amén, sabiendo Señor. que Gracias, estamos aprendiendo, Padre. que no Gracias, lo sabemos todo, Señor pero sí estamos bastante bien en esta enseñanza de gracia del nuevo pacto, de las enseñanzas del apóstol Pablo. Gracias, Padre. Alumbra los ojos del entendimiento con estas enseñanzas y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Declaramos, Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito por el cual tú nos has llamado. Sí, Señor Jesús. Sabemos que nuestros hijos, Señor, están, Señor, en tus manos, Señor. Sabemos, Señor, que
hemos sido conocidos por ti, hemos sido predestinados, hemos sido llamados, Amén. justificados y glorificados. Sí, y eso, Señor. Señor, tiene que ver no solamente con nosotros, sino también con nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, Señor, y Amén. todas las Sí, generaciones que Señor. vienen Sí, después de Padre. nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, nos Amén, estamos viendo, amén. Pastora Gracias, Yashi. Señor. Así es, amén. Gloria a Dios. ¿Cocinó Nos hoy? vamos entonces. Hoy no cociné nada, así que no sé qué vamos a comer otra vez. El miércoles pasado tampoco pude cocinar, así que No hubo tiempo, no hubo tiempo. no hubo pero- tiempo. Así Ok. que ahora, bueno, vamos a ver qué Oh. podemos picar. Vamos a picar como las gallinas. Bueno, algo, Dios proveerá. como Dios dicen. proveerá. Ok, nos Amén. estamos viendo mañana jueves. Tenemos servicio mañana jueves en Queens, Nueva York, a las 7:30 de la noche, 4125 58 Street en Woodside, Queens. Amén. Te invitamos en Woodside, Queens, Nueva York. Tenemos el templo, Iglesia Jesús Mi Amor. Te invitamos Amén. mañana 7:30, si no puedes mañana jueves, sábado 11 de la mañana. Amén. 4125 58 Street en Woodside, Queens, Nueva York. Nos despedimos entonces hasta el próximo Hasta el miércoles con el programa La Gracia no se mezcla. Chau, chau. Chao, chao.